Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un viernes más de Hablemos del Producto, en donde el ingeniero Ricardo Juárez nos va a presentar reparaciones y ampliaciones con Coflex Pro Gas. Nos va a estar platicando todo esto durante la primera y la segunda sesión de este webinar. Solo quiero recordarles nuevamente, como ya lo saben algunos de ustedes, las dudas que tengan referente al tema nos las pueden dejar en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior en su pantalla, ahí todas las dudas. El chat lo dejamos para comentarios en general, si nos escucha, algún un saludo o algo, pero el botón de preguntas y respuestas solamente para dudas del tema. Ricardo, bienvenido. Hola Sandy, muchas Buenos gracias. días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Como ya mencionó Sandy, en esta ocasión vamos a retomar el tema de Coflex Pro Gas y vamos a platicar un poco de cuáles son, aparte de las ventajas, o más bien de las aplicaciones que hemos ya comunicado acerca de la nueva construcción, de eh, construcción horizontal o construcción en serie, para otro tipo de aplicaciones. Coflex Pro Gas o como la tubería como tal es una alternativa ideal, idónea, y creo que estamos seguros que es la mejor alternativa para reparaciones y para proyectos domésticos, es decir, proyectos de construcción como ampliaciones, como modificaciones, remodelaciones y algunas otros tipos de adecuaciones que hagamos en el hogar. Y por sus ventajas o por sus características, mejor dicho, tiene ciertas ventajas, tiene bastantes ventajas contra el resto de los sistemas de tubería. Para dar a modo de introducción, quiero mostrarles en la presentación que van a ver en pantalla cómo qué es lo que hemos ido comunicando en anteriores ocasiones o desde hace un tiempo como aplicaciones para la tubería de Coflex Pro Gas o tubería PLP. Hemos hablado que puede ser útil para una distribución completa desde el medidor, en este caso medidor de gas natural. Esta aplicación puede darse en nueva construcción o en desarrollos horizontales. En esta, digamos, uso o aplicación tiene la característica de que vamos desde la salida, desde el medidor, como lo menciona en el título, hasta toda la distribución interna. Toda la distribución interna es en cualquier punto donde se vaya a utilizar gas, va a llegar hasta ese punto mi tubería. La siguiente aplicación, que está en la siguiente diapositiva, es la conexión de tanque a la red interna. Esta condición o esta aplicación suele darse de manera post-construcción o posterior a la construcción y es particularmente útil cuando estamos pensando en cambiar la fuente de alimentación del gas. Esta tubería, perdóname Ricardo, ¿Sí? ¿esta tubería sirve para el llenado del tanque estacionario? En este caso, no. En la imagen muestran un tanque estacionario y ahorita platico el por qué, pero contestando a tu pregunta, no. La tubería multicapa como tal está certificada solamente para trabajar en una presión regulada, baja o alta presión regulada. El tema con las líneas de llenado es que por norma, no quiero tocar el tema de que si aguanta o no, es por normativa de instalación las líneas de llenado de gas, en este caso de un tanque estacionario, tienen que estar instaladas con tubería metálica forzosamente, con tubería 100% metálica. La de nosotros es una tubería flexible que tiene polímero, sí, un polímero que tiene aparte un aluminio, pero no es metálica 100%. Entonces, la tubería del llenado de los tanques estacionarios tiene que ser por normativa de instalación metálica, 100%. Ya puede ser Perfecto. engalvanizado, acero negro o fierro fundido, Ya acero depende. negro o cobre, cualquiera de los que quieran aplicar. Muy bien. Y para llegar a tu pregunta, creo, y por el tema de la imagen, cómo se ve que el tanque estacionario está ahí en la azotea. Esta aplicación de conexión de tanque a red interna suele darse cuando normalmente tenemos, o sea, que construyen la casa y la casa se construye con una red interna de gas. No sé, esto suele mucho pasar a lo mejor a los 2000, 90, no sé, pasaba mucho que construían ya con el galvanizado, con la red interna de gas y ya con todas las puntas preparadas a los puntos de uso donde íbamos a instalar, no sé, estufa, secadora y demás, pero solamente instalaban comúnmente se quedaban en la lavandería o en la parte trasera de la casa, hasta una salida donde ahí vas a conectar la alimentación que tú quisieras.
Si tú posteriormente contratabas gas natural, pues bueno, hacían la conexión desde el medidor hasta esa parte donde entraba la casa, o era muy común, y todavía suele ser muy común en algunas regiones del país, que utilicen el cilindro de gas, el que pasa la pipa y lo tienes que sacar a tu banqueta para que lo rellenen y demás. El cilindro de gas es una, o era antes todavía más, una alimentación bastante común. Entonces, lo que pasaba en ese tipo de construcciones, perdón, era que la red interna ya está. O sea, la red está dentro de la pared y está lista desde que te entregan la casa o desde que tú compras esta casa. Pero la fuente de suministro te la dejaban a ti. Tú sabías si querías meter un cilindro o un tanque estacionario o gas natural propiamente. Entonces, cuando normalmente comienzas con un cilindro y conectas directamente a la red interna, pues a veces es un tanto incómodo porque hay que cambiar el cilindro de vez en vez, hay que rellenarlo, hay que estar al pendiente, llamar la pipa y demás, de una manera un tanto frecuente porque la capacidad es pequeña. Entonces, en muchas ciudades del país, en muchas regiones del país, optan, o es una evolución un tanto natural, que cambiemos de alimentarnos de cilindro a cambiar a un tanque estacionario y este regularmente está en la parte de la azotea. Entonces la tubería también es bastante útil y es idónea para este tipo de conexiones. La red interna ya está instalada, como mencioné en la casa. Lo que necesitamos ahora es conectar desde la fuente de suministro, que ahora va a ser el tanque superior, el tanque estacionario en la parte de la azotea, hasta la entrada de mi casa. Entonces, este es otro tipo de aplicaciones en la que resulta bastante útil. Incluso si quisiéramos, en lugar de ir de gas LP de cilindro a estacionario, fuéramos de cilindro a gas natural, también ahí podríamos hacer esa conexión, es decir, ahora desde el medidor hasta el punto donde empieza mi red interna. Y son proyectos un tanto sencillos porque la manera de tender, pues es básicamente vas a utilizar 10 metros, 12 metros de tubería, 15 metros de tubería y 2 o 3 conexiones y no más. Entonces resulta bastante práctico. Y el tercer caso de aplicación que va a aparecer en pantalla es, creo que estaba uno hacia arriba, bueno, que hay distribución interna, perdón. En la distribución interna es otro caso de los que se da en nueva construcción, pero también se puede dar en ampliaciones, en reparaciones y en proyectos de repiping. El proyecto de repiping se le denomina cuando nuestra tubería está degradada. Suele pasar que de repente encontremos una fuga o detectemos un olor a gas y no sabemos de dónde proviene. Y eso, si no encontramos una falla en alguna válvula, en alguna manguera, en algún equipo, seguramente se debe a la tubería interna de gas. Entonces, de repente es muy complicado, a diferencia del agua. Por ejemplo, en el agua, cuando hay una fuga, tú ves dónde se está humedeciendo la pared, el piso o el techo, y puedes identificar de manera más fácil o acotar un poco más dónde está la fuga del agua. Pero cuando existe una fuga de gas, no es tanto así porque no sale el olor directamente de donde está existiendo esa fuga. Puedes tener la fuga en una pared fuera o en una habitación X, por mencionar, y el olor tú lo puedes detectar en otra parte, no necesariamente ahí, porque es hasta que el gas encuentre una salida, tú vas a detectar ese olor. ¿Por qué se degrada ese tipo de tubería, Ricardo? ¿Hay alguna razón Mira, específica? por lo regular comúnmente se utilizan dos sistemas, o hay dos sistemas tradicionales para el gas. Uno de ellos es el galvanizado, Sí. el acero galvanizado, y el otro es el cobre. Ambos tienen cierto tiempo de vida y sobre todo tienen ciertas cosas o malas prácticas que pueden propiciar una degradación acelerada o una degradación prematura. Por ejemplo, en el cobre, bueno, en metales, interacción metal-metal, existe un efecto que se le llama par galvánico o corrosión por par galvánico, que básicamente es cuando dos metales son incompatibles entre sí, tienen distinta carga, valencia y demás, eh, y se les denomina que son incompatibles y están en contacto directo, uno empieza a migrar el acero, las moléculas al otro. Entonces,
Esto ocasiona que las paredes de la tubería se vayan haciendo cada vez más delgadas, más delgadas, más delgadas, hasta que truenan. Esto en el cobre es muy común que pase, por ejemplo, con las abrazaderas, con las sujeciones a pared o a donde sea, Porque son diferentes porque son materiales. diferentes metales. Entonces, cuando no se tiene el cuidado de que tengan que proteger con algún aislante y que coloquen después esa abrazadera, con el tiempo eso se degrada muy rápido y se empieza a carcomer, se empieza a corroer el cobre y es ahí donde viene una fuga. Puede también ser por distintas vibraciones, puede también ser por algunos golpes o por un taladro o por un martillazo, vibración Son excesiva, diferentes. donde podamos darle a lo mejor un estrés extra a alguna conexión y también puede llegar a pasar. Y el otro sistema, que es el fierro galvanizado o el acero galvanizado, eh, tiene un tiempo de vida determinado, tiene a lo mejor 20 años de vida y es normal que se empiece a correr. En agua, cuando se usa el galvanizado en agua, que En también se extrusión. utilizaba antes, eh, tiene un menor tiempo de vida porque hay más sales y más mezcla. En el gas no es tanto la degradación que se da per se por el gas, Pero llega un momento en pero el llega un que ya. momento en que ya cumplió su tiempo de vida. ¿Y cómo cumple su tiempo de vida? Empieza igual a corroerse el material, se empieza a degradar y empiezan a existir fugas. El tema particularmente con el acero galvanizado es que cuando tú detectas una fuga en gas o en agua, lo que sea, cuando tú detectas una fuga, particularmente hablando, perdón, en ese tema del gas, y tienes acero galvanizado, es bastante, bastante probable que tú después de reparar la fuga que detectaste a los meses o a los En ese pocos tramo, años, ¿verdad? ajá, a los pocos años, tú encuentres otra fuga en otro lado En y el- a los pocos meses otra fuga en otro lado, porque eso ya habla del tiempo de vida, particularmente en el acero galvanizado, la experiencia que nos ha tocado platicar con plomeros y demás, eso es lo que dicen, una vez que hay una fuga, es claro. bastante probable que haya fuga en muchos lados porque ya la instalación en general ya llegó a su tiempo de vida. Y por eso se dan los proyectos de repiping. Se les denomina así porque hay que cambiar toda la tubería de tu casa. Es lo ideal. Ajá, entonces, porque vas a empezar a encontrar ciertas fugas o Entonces vas a bastantes fugas, retrabajar y a lo mejor van a pasar como dice 6 meses o un año, pero vas a volver vas a a. volver a encontrar. Exactamente. Entonces, los proyectos de repiping se vuelven bastante prácticos con la tubería de PLP o con Exprogas, porque te permite llevar la línea por fuera de tu casa, no necesitas romper, y a veces sale un poco, bueno, sale bastante más conveniente que estar buscando dónde está la falla, porque hay que romper pared, porque hay que romper piso, hay que ranurar y volver a razonar, y todo lo que implica hacer una ranura, imagínate en tu cocina. Entonces, imagínate que la fuga está detrás de tu estufa, pues hay que, no sé El si viene por ajuste. el piso, si viene por la pared, los azulejos de piso-pared, los acabados que tengas en tu cocina, etcétera. Todo eso es un Y el tema bastante. riesgo de volver a tener ese problema en otro lugar. Con esta instalación, con este proyecto, pues ya hay menos probabilidad de que haya hasta un tiempo ya más lejano, ¿verdad? Porque Sí, no, estás no, sin poniendo ningún problema. Eh, entonces, por eso se dan ese tipo de proyectos de repiping donde es cambiar completamente toda la, la la, línea. la tubería. Y bueno, particularmente en el tema de reparaciones, cuando no sean por una degradación, o sea, cuando la instalación no tiene 25 años, 30 años, digamos que la instalación tiene 5 Que es años, una casa no, muy una casa reciente, reciente, y tuvo una falla muy puntual porque fue un un golpe. golpe, un taladro, algo en específico. Ahí las reparaciones se vuelven súper prácticas con el tema de la tubería Coflex Pro y de las conexiones y cómo tenemos la habilidad de conectarnos a lo demás. En el tema de ampliaciones, en la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejemplitos donde es común, digo, en este segmento acá de tanto ampliaciones como reparaciones, remodelaciones y demás, es común que a veces, no sé, podamos extender hacia una terraza, una toma de gas, porque vamos a tener un asador a gas, porque Sí. vamos a tener a lo mejor hasta una cocina, otro boiler, Una una parrilla, parrilla, vamos a tener, no sé, un calentador incluso, a lo mejor en terraza, no sí. sé, algo por el estilo. Es común que podamos llegar a tener ese tipo de proyectos, entonces es una manera fácil de hacerlo. Remodelaciones de cocina,
que es bien común que tengamos remodelaciones Todo el donde cambio. muchas veces en las cocinas no, a veces se limitan porque ahí va la estufa. ¿Por qué? Pues porque ahí está el gas. Y no la Entonces, mueves de y ese no lo lugar. mueves de ese lugar. Y no es necesario, o sea, puedes hacer ciertas remodelaciones, cierto reacomodo. Y ese tipo de proyectos es bastante práctico hacerlo con ese tipo de tubería porque la instalación es rapidísima. Ahora sí que es una remodelación completa, cambia todo. Exactamente, porque muchas veces estamos así, no, Limitados, limitamos porque ahí va la estufa. ¿Y por qué va ahí? Porque ahí está la porque es la tubería. única toma que tengo y no hay manera de tomar, ¿no? Exactamente, entonces por eso es bastante aplicable para las remodelaciones. Y Súper. también ampliaciones o construcciones en jardines, en fincas, terrenos, quintas, como lo conozcamos en la región en donde estemos, que son, no sé, a lo mejor un lugar donde tenemos a jardines en nuestra casa o los que tengan aplicación de jardín, o en quintas o terrenos, o que son, a lo mejor hay alberca, a lo mejor hay un asador, a lo mejor hay una regadera y necesita un boiler y demás. Exacto. Entonces son eh, digamos, proyectos bastante domésticos que no, si se fijan, la finalidad de este webinar es mostrarles todo aquello que no es nueva construcción, o sea, que no es precisamente en una casa nueva, en un desarrollo horizontal, también aplica para, o sea, la Para tubería muchas también puede cosas. utilizarse para muchas cosas en construcciones un tanto domésticas o en proyectos más pequeñitos que son Exactamente. bastante prácticos. No nos limitamos solamente A la a la construcción, construcción. exactamente. Y entonces, partiendo de este sentido, donde ya vimos cuáles son las aplicaciones más comunes en nueva construcción, en postconstrucción, remodelaciones y demás, la tubería, ahora viene el tema de cuáles son la manera de conectarnos hacia distintas tuberías. Hace un momento mencionaba que los sistemas más comunes en gas era el acero galvanizado y la tubería de cobre, ¿sí? Y es común que nos topemos con eso cuando vamos a hacer una reparación. Pongamos que hubo, lo mencionaba, un taladro, un golpe o alguna remodelación y nos topamos con que tenemos tubería de cobre eh, en la casa, ya en la red de gas. Bueno. ¿Cómo vamos a transicionar? Hay que romper, hay que quebrar, hay que poner un macho, hay que poner una hembra. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pueden ser mediante elementos roscados. O sea, podrías poner en tu tubería de cobre un macho y ir con una hembra de nuestras conexiones. O bien, que es una más fácil y que cualquier plomero que se dedique al tema de gas lo podría hacer sin ningún problema, es la unión soldable. Lo voy a mostrar en cámara de detalle, esta conexión. Voy a ponerla aquí. Esta es un adaptador soldable. Vamos a sacar una pieza suelta para que la puedan ver. Esta es la conexión que le llamamos adaptador soldable. Por un lado tienen la parte, voy a quitar el cincho para mostrarlo correctamente, sin que no estorbe. Listo. Gracias. Si se fijan, de este lado, bueno, está la conexión o los componentes que ya conocemos, que es nuestra espiga, los O-rings, la arandela de acetal y demás. Todo esto porque creo que está estorbando en la cámara. Y nuestro anillo de compresión y la contratuerca. De este lado es la conexión que ya conocemos de Coflex Pro Gas, la conexión de compresión. Y del otro lado tenemos una parte lisa, un diámetro liso, una parte interna que coincide con las medidas externas, exteriores del tubo de cobre. Voy a tratar que esté brillando un poquito por ahí, no lo cuadra. Ok. Si se fijan, esta parte es lisa, no tiene ningún roscado. Normalmente todos conocemos cuando tienen algún roscado o que o que son simplemente de conexión a conexión, de tubería a tubería. Este no, este tiene una parte lisa y este tiene las mismas medidas que las exteriores del tubo de cobre. ¿Ok? Entonces, este está disponible para terminal de tubo de cobre de media, de 3/4 y de 1 pulgada. Entonces, nosotros vamos acá y podemos unirnos al cobre. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Tener una conexión soldada o conexión soldable. Esto es, vaya, utilizando la soldadura que utilizamos normalmente para cobre, se recomienda
una soldadura 95.5. Y eso, Esa soldadura es la que se requiere para este conector. sí, sí, sí. Hay soldadura 50-50, hay soldadura 60-40, se le denomina. Hay soldadura 95.5, que es soldadura de estaño, y nos va a permitir unirlo correctamente, y esto nos va a permitir hacer una transición de la tubería de cobre que ya teníamos hacia la nueva tubería Coflex Pro Gas, la tubería PLP. ¿Por qué? Porque el otro lado podemos hacer la adaptación continuamente a nuestra nueva tubería. Y esto pues obviamente nos va a facilitar bastante el tema de ampliaciones o de reparaciones. Esta es la transición desde tubería de cobre, adaptador soldable, así es como lo van a encontrar dentro del catálogo de nuestras conexiones. Y la otra con la que podemos transicionar es cuando estamos hablando de tubería de acero galvanizado. Y repito, estos tienen que ser se trata de trabajos en instalaciones que no se deba por una reparación por largo tiempo de vida o por degradación, sino que fue una falla puntual, golpe o taladro o perforación, lo que sea. El tema con la parte de reparar en galvanizado es que lo más recomendable es buscar un punto de unión en la tubería, en la red original. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos las partes roscadas, estas tipo coples que tengo aquí en mi mano, o estos bushings, perdón, reducciones que tengo por acá. Vamos a llegar, o sea, los instaladores o los plomeros regularmente, de donde van a hacer la reparación, no van a hacer la reparación sobre el tubo o no van a hacer la unión sobre el tubo. Van a ir a buscar la unión más cercana y partiendo de ahí hacen la transición a la tubería de P al P. Entonces, en este supuesto que vamos a buscar una unión, vamos a llegar con cualquier elemento roscado, puede ser con una válvula o puede ser con un adaptador macho, y lo único que tenemos que hacer es proteger nuestra rosca con cinta de PTFE para evitar que haya una degradación prematura por el tema de par galvánico y también para que nos ayude a sellar, obviamente. Entonces, la transición con los elementos galvanizados van a ser todos los adaptadores macho o todos los adaptadores hembra, según lo utilicemos. Puede ser cualquiera de los dos. Porque si no tendrían que hacer rosca donde se hace el corte, Ricardo. Correcto. Y es complicado, bueno, pero digo, no es tan fácil si está pegado a la pared, a lo mejor necesitas una herramienta especial para hacer que la rosca quede bien. Pues ahí Exactamente. son ciertos puntos de riesgo, ¿verdad? No sé. Exacto, esa es una parte que vamos a hablar también más adelante, el tema de las ventajas sobre otros sistemas, bueno, enseguidita, pero justamente por eso los instaladores o los plomeros que se dedican a hacer reparaciones de gas es que recomiendan ir a buscar una unión, porque cuando se topan con tubo, o bueno, salvo que esté muy lejos, pero cuando se topan con tubo, tienen que hacer, hay una herramienta, una terraja, que es para hacer la rosca, y justamente pasa lo que tú comentas. A veces, bueno, por lo regular, la tubería está dentro de la pared, entonces no es tan fácil el maniobrar y sacar para poder meter esa terraja y hacer la rosca. Y la rosca tiene que quedar derecha y tiene que quedar bien hecha, entonces por eso suelen buscar las uniones y por esa, digamos, práctica es mucho más sencillo nosotros llegar con un elemento roscado, hembra o macho, lo que sea, y poder llegar a conectarnos ahí para hacer la transición hacia nuestra tubería de PLP. Y les comento, lo único es que necesitamos es tener la protección de teflón, uno por el sello, para que haga un correcto sellado en la conexión, que sea un sello hermético, y dos, para proteger en el efecto par galvánico, que no haya corrosión así acelerada. Entonces, Perfecto. de esa manera es en la que podemos transicionar desde la tubería de cobre por el medio del adaptador soldable o desde la tubería de acero galvanizado por medio de elementos roscados partiendo de uniones de tubería. Ahora, ¿qué nos va o por qué habríamos de utilizar tubería PLP o el sistema de Coflex Pro Gas en lugar de seguirle con cobre o en lugar de seguirle con acero galvanizado? ¿Qué es eso que nos va a llevar a hacerlo? En la presentación voy a poner en la pantalla de la presentación una serie de ventajas bastante sencillas
y simples, pero que vamos a comentar cada una de ellas. En principio, la tubería es más ligera y de muy fácil manejo. Ahorita no tenemos un tubo muy largo de cobre. ¿A qué te refieres con fácil manejo? Exacto. Tú has, de hecho, una vez nos pasó para un webinar que Sí. queríamos comprar, te había encargado 2 tubos de cobre de 3 metros y que llegaras Y no a una llegaron. tienda. Y no llegaron, claramente, porque no tenemos tubos largos, tenemos tubos cortos, ¿verdad? Y no caben en el Pero coche. eso en particular que nos pasó fue que, oye, Sandy, necesitamos 2 tubos de 3 metros de cobre para mostrar en un webinar y hacer ciertas conexiones. Y al momento de llegar acá me dice, no, pues que no pude porque no lo pude meter en mi carro. ¿Dónde me lo traigo? ¿Dónde me lo traigo? Si yo traigo un carro pues, compacto y demás, pues ¿cómo me lo traigo? Entonces, desde ahí es bien fácil y es una situación que pareciera un tanto chistosa y medio banal, pero es real. pasa, ¿sí? O sea, nos pasó a nosotros y le pasa a cualquier instalador. Con 2 tubos, Con 2 imagínate un tubitos. instalador que necesita pues más cantidad de material. Exactamente. Y lo mismo pasa, o sea, pasa con los sistemas rígidos. Obviamente venden los sistemas de ametrito, que ya es más caro. Entonces, pues bueno, es más caro y tienes que hacer más uniones y demás. Pero es de fácil manejo, o sea, el tema de tener el rollo, y tú tienes también ahí un rollo contigo. Sí. O sea, ahí Sandy tiene, me parece, 12 metros de tubería. Son 6 metros. Son 6 metros de tubería. 6 metros. Y los tiene en prácticamente 40 centímetros de espacio. ¿Sí? Y en una mano. Y en una mano, exactamente. Para tener 6 metros de cobre, hay que tener, estos son 80 centímetros, entonces hay que tener 2 tubos de 3 metros largos y es cargarlos. A lo mejor los puedes cargar con una mano, Pues, sin sí. duda podrías, pero luego imagínate que estamos no, así. Y, golpeas gente, exactamente, no. entonces no es tan fácil el manejo, no cabrías aquí tan fácil. No. Entonces, a eso nos referimos. Y bueno, lo mismo, eso es un ejemplo bastante simple, Y aquí pero... son 6. Ajá, ahí son 6 metros y es suficiente para una instalación. Pero en el manejo en obra o en una casa y demás, traer los tubos largos también es complejo porque vas entrando por todos lados o vas topando. O tienes que subir a un segundo, tercer, cuarto piso. Y ahí vas con los tubos largos. Ahora dices tú, bueno, los corto y los subo. Pues sí, los cortas, pero tienes que hacer otra unión ahí arriba. Entonces, y hay riesgo de fuga en cada unión. Exactamente, y cada punto de unión es un riesgo potencial de fuga. Entonces, al momento de ser tubos rígidos, es muy difícil o más complicado el manejo porque no cabes en cualquier lado, para maniobrar es medio complicado, para llevarlo de la tienda o de la ferretería hasta al lugar donde va a ser la instalación, pues también. O sea, tienes que tener, pues a lo mejor una camionetita o vas por arriba con el riesgo de que te multen o que te paren o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas hay que valorarlas para un proyecto, digamos, un tanto sencillo, ¿sí? Como el que ustedes pueden encontrar. Y práctico. Y práctico. Entonces, por eso es bien fácil el manejo. La tubería más ligera, 1 metro de PLP en 3 octavos pesa alrededor de 100 gramos. 1 metro de cobre en media, que es la tubería compatible, o sea, la medida equivalente, mejor dicho, pesa 220, 250 gramos, o sea, pesa el doble. 1 metro de acero galvanizado pesa alrededor del kilo, kilo 200. Entonces, estamos hablando de que contra cobre somos al menos 50% más ligeros. Más ligero. Y contra el acero galvanizado somos 10 veces más ligeros. Entonces, imaginen, escalen igual, hagan el mismo ejercicio mental. Escalen 15 metros de tubería, 20 metros de tubería, 50 metros de tubería en manejo, en carga, en cómo los voy a transportar y todo demás. Por eso se convierte en una solución bastante práctica. Además, para los instaladores optimiza mucho más el tiempo de ellos y eso les da oportunidad de realizar un par de trabajos en un día, porque si es para maniobrar y subir, ahí ya te llevas a lo mejor 1 o 2 horas, y no es que más, en acomodar el material, en subir, en traerlo de donde lo compraste. Entonces, es la mejor opción. Sí, claro, y desde el punto de vista, pues también del carro, del automóvil que tienes que tener para hacer haciendo tus reparaciones, ya no necesitas traer una camioneta súper grande donde te quepa todo, o sea, puedes ir en tu carrito compacto. O depender de alguien que te pueda mover. O que lleven el material de la tienda a la casa. No, ya no depende, se te quitas esas dependencias de terceras personas o de terceras partes. Otra de las ventajas que va a aparecer en pantalla
es menos conexiones en las instalaciones. Esto lo hemos repetido ya en múltiples ocasiones. Voy a tomar de momento las... Sí. Esto lo hemos repetido en muchas ocasiones. El tema de la posibilidad, primero, pues viene en rollo, lo están viendo, pero esta misma flexibilidad te permite cambiar dirección sin ningún tipo de conexión, y puedes hacer este tipo de curvitas que te permiten de repente esquivar a lo mejor alguna varilla, alguna columna, no sé, algún escalón o el pretil de la casa, la parte que está en las azoteas y demás. Entonces, el hecho de que tú puedas esquivar ese tipo de obstáculos o demás, que tengas la capacidad de hacer dobleces de 90 grados en una sección tan pequeña o tan corta, pues te va a ayudar a que no utilices tantas conexiones. Tú, para hacer esta curva en cobre o en acero galvanizado, tendrías que haber hecho una conexión. Entonces, en todas las instalaciones hay menos conexiones, y lo que decía Sandy hace un momento, en cada conexión se le conoce normalmente que existe un punto potencial de fuga. ¿Okay? Así es. Entonces, ahí es donde podemos decir que es una instalación mucho más segura, porque hay menos uniones en cada una de las instalaciones. La siguiente ventaja que aparece en pantalla es: no se corroe. Ya platicamos acerca del par galvánico que tenemos con el tema de cobre y con el tema de galvanizado. Bueno, con el tema de cobre particularmente, y el galvanizado, el tema de corrosión y demás. Porque a veces también, cuando va enterrado, el galvanizado, enterrado me refiero propiamente en tierra. En concreto incluso, ¿verdad? Sí, pero sobre todo en tierra se recomienda proteger, porque hay mucha humedad, o suele haber cierta humedad, que ahí es donde le hace más daño al galvanizado. Entonces, sí, a veces no tienen el cuidado los instaladores, o no tenían el cuidado en aquellos años de protegerlo cuando iba a enterrarse, y es ahí donde hay una degradación bastante más agresiva. Exacto. Entonces, el PLP no se corroe, es un polímero que está, para empezar, es un polímero que no se corroe por oxidación o reducción. ¿Se recomienda como quiera protegerlo? No, el PLP puede estar oculto, puede estar embebido, puede estar enterrado, puede estar expuesto al UV y sin ningún problema. No hay necesidad de protegerlo, salvo que pueda estar expuesto a golpes o demás, pues ahí sí, pero como cualquier cosa que tuvieras que proteger ante un golpe. Entonces, al momento de no haber corrosión, pues es sumamente conveniente utilizar el PLP. La merma por robo. Este es un tema muy, muy importante, y aquellos que, bueno, vendedores o distribuidores que trabajan el tema del cobre, sobre todo, no están ajenos a esto, y hay que llamarlo como tal. Hay una merma muy importante en distribuidores o en tiendas, en puntos de venta, en obras, en todo. Hay una merma muy importante asignable a la extracción indebida o al robo. Entonces, ¿por qué? Porque el cobre tiene un alto valor de reventa, un alto valor, no sé, ahorita estaremos en 60, 70 pesos, 80. Por ahí anda fluctuando, a veces más, a veces menos. Pero es un material que fácilmente se puede revender. Por eso hay un alto índice de merma por robo. En el caso del PLP, no tenemos ese tema. Problema. ¿Sí? Ahora también de repente no nada más es tubería, muchas conexiones de cobre, pues también algunas que son más pesaditas o de diámetros más grandes, pues tienen más material, entonces se van muy fácil a la merma, precisamente por robo. Y el PLP no tiene como tal un valor de reventa, no puede reutilizarse o utilizarse para otro fin, salvo para el que está diseñado. Entonces eso te disminuye bastante. Y eso, platicando con algunos instaladores o encargados de obra, pues sí representa un impacto muy fuerte. Además, es resistente a asentamientos y vibraciones. En este punto, es importante mencionar que cuando se instala enterrado o se instala embebido, pues algunas casas tardan cierto tiempo en asentarse completo, más bien todas las construcciones tardan alrededor de 5 años una casa en asentarse completamente sobre el terreno, y en ese ínter de tiempo puede haber ciertas vibraciones o ciertos asentamientos, ciertos movimientos en la tierra, muy pequeños, no nos referimos a terremotos ni nada, es simplemente a asentamientos pequeños donde algunas tuberías pueden llegarse a ver comprometidas si fueron mal instaladas. En este caso no, esos pequeños asentamientos
pueden cubrirse por la flexibilidad de la tubería sin ningún problema. Y al tema de vibraciones, también cuando estamos instalando, a veces suele pasar que cuando entierran tuberías, luego con el tráfico pesado o el tráfico de blocks, cemento y demás, durante la remodelación o ampliación, no tengan cuidado y puedan llegar a quebrar alguna tubería de cobre o doblar alguna tubería de cobre y hay que reparar. En este caso, la tubería flexible, al momento de estar enterrada, simplemente va a absorber esas vibraciones, esos pequeños asentamientos por tráfico y demás. Y por último, las uniones sin herramientas especiales, complejas y tampoco utilizando soldadura. Esto es lo que mencionabas hace un momento de las tarrajas, que no necesitas hacer roscas en cada punto, simplemente de necesitas... inicio tienes que tener la herramienta, entonces a lo mejor no la tienes que conseguirla, rentarla, no sé. Ahora, regularmente, es importante recordar que la tubería de gas está oculta, en pared, en piso, en una esquinita, en donde sea, regularmente está oculta, entonces el hecho de usar tanto soldadura como herramientas especiales puede llegar a tener cierto grado de complejidad. El único punto en donde vamos a requerir usar soldadura va a ser cuando vayamos a hacer una transición desde cobre y porque desde cobre sería la opción más práctica. Y solo sería de un extremo. Y solo sería un extremo, entonces habría que encontrar un punto accesible donde podamos hacer esa transición sin ningún problema. Pero en general, las herramientas, si ustedes ya las conocen, si no, las vamos a repasar en un momento más, son muy sencillas, es la tijera, el avellanador y 2 pericas para hacer la unión. Entonces, esos son los sistemas que nos llevarían a hacer reparaciones, instalaciones o ampliaciones con tubería PLP o FlexPro Gas y no seguir utilizando el cobre o el galvanizado por las complicaciones que ya vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, ¿te parece, Sandy, si vamos a un pequeño break? Claro que sí. Recuerden que pueden dejarnos sus dudas en el botón de preguntas y respuestas. No nos vamos a desconectar, es solo un break de un par de minutitos y ahorita regresamos para que Ricardo responda todas sus dudas y con la segunda parte de este webinar. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a leer un par de preguntas para continuar con la segunda parte. Nos comenta un compañero que la tubería P&P, a él le han comentado que la tubería P&P no se debe instalar como toma directa de la pipa al tanque estacionario. ¿Es verdad y por qué? Sí, la tubería PLP no puede utilizarse, a ver, vamos a dejarlo bien claro. La tubería PLP no debe utilizarse en líneas de llenado a tanque estacionario. Ok. Eso es una regla. O sea, eso debe quedar muy claro. No debe utilizar. ¿Por qué? Más allá de que aguante, no aguante presión, que se pueda y no se pueda soportar esa presión a la que está el gas. El gas en la pipa viene en fase líquida. ¿Sí? Viene, bueno, todos ustedes seguramente lo han visto, viene en fase líquida, viene bastante presurizado para hacer en fase líquida. Y es un tanto inestable en ese punto, no está regulado y demás, entonces por eso no se recomienda y no se debe utilizar. ¿Por qué lo mencionamos con tanta seguridad? Este punto viene en la normas, es NOM o NOM 004 de Secretaría de Energía, que son instalaciones, se le llama así, instalaciones de aprovechamiento de gas LP, y viene para cada uno de los segmentos o tipos de instalaciones de gas, los tipos de tubería que está autorizado, que está aprobada. Entonces viene para líneas de suministro, para líneas de alta presión no regulada, para líneas de alta presión regulada, para líneas de baja presión. Viene para cada una de las instalaciones, de los tipos de instalaciones de gas, cada una de esas aplicaciones tiene sus tuberías asignadas o sus tuberías aprobadas. Y en instalaciones de líneas de llenado, que es un apartado en específico de la norma 004, viene cada una de las tuberías aprobadas y no está incluida la tubería PLP. Solamente están incluidas las tuberías metálicas, que es acero galvanizado, cobre y me parece que viene alguna más de fierro. No sé si recuerdo si es fierro fundido, fierro vaciado o algún fierro en específico. Fierro negro, acero negro creo que le llaman. Entonces, no se deben de utilizar la tubería PLP en líneas de llenado de gas LP. Okay. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta, en las transiciones, ¿qué tanto afecta el efecto de corrosión por par galvánico?
Ok, las conexiones. Hay una tabla que pueden encontrar, me parece que está en el manual técnico de Coflex Pro Gas y si no, lo podemos después publicar a la lista de invitados. Hay una tabla y pueden investigar también acerca de este efecto que se le denomina par galvánico o corrosión por par galvánico, donde hay una tabla donde te menciona con qué metales son bastante compatibles, medianamente compatibles o muy incompatibles. ¿Okay? En el caso de nuestro sistema, tenemos latón en las conexiones y tenemos aluminio en la tubería. Entonces, cuando nosotros, voy a mostrar dentro de la cámara de detalle, a ver si lo alcanzo a ver aquí. Ok, creo que está a este lado. Ok. Nosotros tenemos, voy a pasarte tantito la tubería. Sí. Gracias. Nosotros tenemos aluminio en la parte, como capa intermedia de nuestra tubería. Ahí creo que se ve bien. Entonces tenemos polietileno por la parte exterior, aluminio, un alma de aluminio y un polietileno en la capa interior. El aluminio, si se fijan, queda expuesto en la parte de la cara cuando hacemos el corte. Y nosotros por dentro de las conexiones, bueno, todas las conexiones están fabricadas en latón y tienen una protección de niquelado. El aluminio y el latón son metales que medianamente pudieran llegar a tener este efecto de corrosión por par galvánico. Entonces, por eso, todas las conexiones, cuando ustedes retiran esta tuerquita, todas las conexiones en la parte del fondo, okay, si alcanza a ver mejor, así. En la parte del fondo tienen esta partecita blanca, se alcanza a ver. Uy. Ahí se ve un Ahí poquito. está, ahí se ve. Sí. Okay. Tienen esta partecita blanca que es una arandela y lo pueden revisar también a detalle en el manual técnico. Es una arandela de teflón, es un anillito de PTFE, polietileno, que protege o que va a ayudar a que el aluminio de nuestra tubería no esté en pleno contacto con el latón de nuestra conexión. Y esto evita que suceda el par galvánico. Entonces, a la pregunta que decía algo así como que, ¿qué tanto sucede en nuestras conexiones? Sí. Bueno, las conexiones están preparadas para estar protegidas por esta arandela de PTFE. Esto que hace es que impide que estén en contacto completo con el latón, aluminio y latón. Okay. Entonces, de esa manera no tenemos no tenemos una degradación acelerada. Perfecto, gracias Ricardo. Terminamos con las preguntas y pues te dejo cerrar la sesión con la última parte de la explicación. Bueno, muy bien. La última parte en realidad ya es muy pequeñita. Ya solamente quiero mostrarles en pantalla una última diapositiva, la siguiente de esa. Exacto, correcto. Estamos viendo en la pantalla una instalación típica dentro del hogar y solamente quise mostrar unas imágenes muy, muy sencillitas donde digamos que esta es la instalación más típica o más común dentro de una casa promedio, nivel medio. Regularmente tenemos 3 puntos de uso. No tenemos muchos más ni tantos. Entonces, a veces, bueno, esto regularmente suele ser boiler o calentador, estufa y secadora. Habrá ocasiones o aplicaciones en las que tengamos menos, quizá tengamos 2, otras tenemos 3 o tengamos 4 o 5, dependiendo si hay tomas para algún calentador de gas, de gas natural o cómo esté construida la casa. Y en la diapositiva anterior están, ¿de dónde venimos? Podemos venir de gas natural en la parte izquierda, o bien de gas LP con un tanque estacionario en la parte derecha. Y las conexiones de arriba no están alineadas a propósito porque en realidad se pueden utilizar en cualquiera de los casos. El de la mera izquierda, que parece un poquito más destacado, la figura más grande, esa es una conexión que se le llama o viene en catálogo como adaptador para medidor de gas natural. Tiene una rosca especial que manejan los medidores de gas natural y se puede conectar directamente al medidor y posteriormente ya conectar la tubería P al P.
pero también muchas veces, digo, esto no es tan común, a lo mejor es nada más para que lo sepan en sus regiones que esta conexión existe, o sea que puedes conectarte directamente al medidor y a partir de ahí la tubería PLP, pero sin embargo, perdón, no es tan común. Normalmente la salida del medidor de gas ya trae una conexión roscada y de ahí podemos adaptarnos o unirnos con un adaptador macho, un adaptador hembra, un codo macho, un codo hembra, cualquiera que sean las opciones. Y del lado del tanque estacionario, por lo regular vamos a tener un regulador, válgame la redundancia, vamos a tener un regulador a la salida de este tanque estacionario y a partir de ahí nos podemos unir con cualquier unión enroscada, típicamente con un adaptador macho. ¿Sí? Entonces, esas son las conexiones que vamos a utilizar en la fuente y las conexiones en la siguiente diapositiva que vamos a utilizar en la instalación son bien básicas y si yo les pudiera recomendar a sus distribuidores en caso de que nos esté viendo el personal de ventas y en caso de que estén conectados distribuidores, las que yo les podría recomendar que utilicen son básicamente adaptadores roscados, ya sea macho o hembras por cualquier aplicación, test y los codos en teoría no deberían utilizarse tanto, pero test y válvulas deberían ser de las más utilizadas. Habrá algunas, por ejemplo, las válvulas que son de manguera, de tubería a tubería, perdón, algunas válvulas que son roscadas a tubería, los codos roscados que también suelen bastante ser utilizados y demás. Entonces, pero son básicamente, esta sería la construcción más básica para un proyecto de reparación. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 6 metros como los que teníamos acá de tubería, 6 metros de tubería y 3 o 4 conexiones y estamos listos para hacer nuestra instalación. Y obviamente el tema de las T's y de las derivaciones y de las conexiones terminales van a ir en función de cuántos puntos de uso vamos a tener en nuestra instalación. Entonces, es un tema bastante básico. La construcción más típica sería la que mostramos en pantalla. Test para las derivaciones, adaptadores machos en las puntas o en las terminales y vaya, una válvula por cualquier tema de seguridad. Es muy recomendable terminar, dependiendo de cómo se utilice en su región. Aquí en México, por lo regular, es bastante más común que las llaves de gas sean de rosca hembra a fler. Y es bastante recomendable que nosotros en la tubería pongamos un adaptador macho y después ahí nuestra válvula, porque vaya, las válvulas pueden estar expuestas a golpes y demás y que tenemos que llegar o garantizar que la instalación pueda ser fácil cambiar esa válvula. Por eso recomendamos mucho que siempre terminemos con un adaptador roscado, ya sea macho o hembra, para que la válvula en dado de que presente alguna falla, podamos cambiarla y no tengamos que cambiar toda la tubería o toda la conexión que va directo a nuestra tubería, a nuestro PLP. Entonces, básicamente era el cierre del webinar, mostrar una aplicación bastante genérica, cuáles son las figuras que normalmente utilizamos y en qué podríamos variar. Obviamente, vamos a variar en la cantidad de puntos de uso, eso va a determinar la cantidad de conexiones y la cantidad de derivaciones, en este caso las T's. Otra cosa que podría variar, que podría llegar a incrementar o agregar piezas, es si vamos a ir ocultos o si vamos a ir expuestos, si vamos a ir por fuera o si vamos a ir enterrados o por vía pared. Si vamos a ir enterrados, tal vez en algún punto tengan que utilizarse codos para salir de manera vertical a lo mejor con cobre o a lo mejor con fierro, acero galvanizado o algún otro componente, pero eso ya sería particularmente de cada instalación. Entonces habría que evaluar cada uno de los casos y saber cómo recomendar o qué conexiones recomendar. Pero lo básico lo vieron, 3 puntos de uso, vamos a utilizar 3 adaptadores macho, un par de test y listo, una válvula. Esa es la manera de decir que es la instalación más básica. Ustedes podrían armar fácilmente su kit ahí con sus distribuidores y podrían fácilmente hacer una recomendación para el instalador que va a llevar a cabo un proyecto de remodelación, de ampliación o cualquiera de los que ya platicamos al inicio del web. Entonces, Sandy,
Muchas gracias, Ricardo. Antes de dar por terminada esta sesión, los invitamos a que vean todos los videos de Hablemos del Producto en nuestro canal de YouTube Coflex, en la lista de reproducción Hablemos del Producto. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Muchas gracias por esta exposición, excelente, y pues que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a todos por acompañarnos y recuerden, el que sabe exige Coflex. Hasta la próxima.